Acá el concejal de San Cosme y San Damián, Ramón Ferreira. Bueno, esta noche es la noche cumbre. Ustedes como municipio, como departamento, como país, van a engalanar el escenario de la primera fiesta de los 30 pueblos jesuíticos aquí en Candelaria Misiones esta noche del 3 de febrero. Primero, gracias por haber respondido a las invitaciones que le llevamos personalmente con la secretaria, directora de Cultura, digo bien, Ana Pinto, y bueno, y felicitaciones por esta feliz estadía que nos hicieron realmente muy felices. Así que tus palabras desde el legislativo de San Cosme para los que vean Guaranita Barandú. No, gracias Juan Ramón, un placer de participar de esta primera actividad que se está haciendo, que es de importancia, que es la integración de los pueblos jesuíticos. Somos pueblos cooperativistas, entonces lo que estamos haciendo aquí es volver a reivindicar el legado de la utopía de las misiones jesuíticas y nuestros pueblos hermanados, que por cierto, más que hermanos, porque San Cosme pasó por Estelares en 1638, San Cosme estuvo en esta misma plaza antes de ir a donde nosotros vivimos actualmente. Qué lindo, realmente hay mucha emoción, hay una energía de emoción. Seguramente que el espíritu de nuestros ancestros están aquí conviviendo con alegría en algún lugar del espacio, los duendes, como dice el poeta Ramón Ayala, de ese San Cosme inicial de aquí, de este suelo. Y bueno, y nosotros en nombre de Guaranita Barandú no nos queda otra que decirles gracias nuevamente, felicitarlos y que las puertas de Candelaria, las puertas de nuestras casas están abiertas de par en par para recibirles siempre y cuando ustedes decidan venir. Pembo tante ana ore ja apepo anota. Ahora pues sí es que agradecido contigo con todo lo que corresponde el plantel que nos recibió. Se vivió 3 días fantásticos. Hoy nos quemamos, fuimos a remar un poco por el imponente Paraná que compartimos también. Entonces creo que el día de mañana le va a tocar a ustedes ir también a San Cosme a compartir un poco nuestra fiesta y seguir fomentando lo que es el desarrollo del hermanamiento y hasta dónde podemos llegar. Si Dios quiere, eso va a ir continuando y hacemos tradición cada año. Así será. Gracias, Ramón. No, gracias a vos.